Este video presenta ejemplos donde vamos a calcular utilizando snippets la distribución de frecuencias de una muestra de datos y producir los correspondientes histogramas. Para ello vamos a utilizar una hoja de SMAP Studio donde hemos obtenido una matriz de datos. Esta matriz tiene una longitud de 160 datos y podemos saber su número de columnas, son 8, y número de filas son 20. Para poder procesar los datos vamos a utilizar las dos snippets que se presentaron en el video 5.17, los cuales se encuentran disponibles en nuestra carpeta de snippets, que son la información EG. Vamos a ponerla acá arriba. Vamos a borrarle, vamos a intentarlo de nuevo acá arriba. Okay. Información EIG. Insertamos ahora nuestras funciones EIG. Una vez que insertamos las funciones, comienzan a aparecer los resultados que buscamos. Habiendo definido nuestra matriz de datos de alguna manera, puede ser leída, puede ser generada con números aleatorios, lo importante es que tenemos esta matriz de datos y le aplicamos la función toda stat xx, que quiere decir todas las estadísticas, nos da la media, varianza, desviación estándar, el sesgo, la kurtosis, el primer cuartil, el segundo cuartil que es la mediana, el tercer cuartil, el rango intercuartil que es el cuartil tercero menos el cuartil primero. Para dibujar una caja utilizamos estos valores mínimo y máximo, y este es el valor mínimo absoluto, el valor máximo absoluto, dándonos un rango de 92.05. Los mínimos, valores mínimos y máximos los podemos obtener con las funciones min y max. Y para eso vamos a definir ahora un valor mínimo de las clases en que vamos a clasificar los datos y un valor máximo. Como tenemos nuestro mínimo en 51.35 y máximo 143.4, escogí estos valores de manera que todos los datos se encuentran incluidos en esas clases. Y vamos a utilizar 10 clases. La función tfrec, quiere decir tabla de frecuencias, aplicada a la matriz de datos XX con valores que podríamos reemplazar aquí como xbmin, xbmax y nbins. A propósito, la palabra bin en inglés significa como un colector, una lata, un contenedor. Y esto que tenemos acá es un texto que nos indica los elementos de la tabla. Si la K representa el índice de valores de las clases de 1 hasta 10, XBL quiere decir el límite de la izquierda, XBR el límite de la derecha, XM es valor medio, que es simplemente el promedio de estos dos. F es la frecuencia, cuántos datos aparecen en cada una de las clases. CF es la frecuencia acumulativa. Este valor es igual a este, simplemente se copia, pero ahora se van sumando 2 más 6, 8, 8 más 11, 19 y así sucesivamente. Se calcula el número, la suma de los valores de la frecuencia y se divide cada frecuencia por esa suma, nos da la frecuencia relativa como una probabilidad, ¿no? Y la frecuencia acumulativa, este valor es el mismo que este, después se van sumando este más este 0.05 más este 0.11, etcétera. Este segundo elemento es un vector que indica que no hay ningún valor dejado a la izquierda del mínimo ni a la derecha del máximo. Para poder utilizar estos datos voy a extraer esta matriz primera y le reemplazo el FT con el FT sub 1. Básicamente lo que escribí aquí fue FT
dos puntos ft corchete 1 y me extrae la matriz que aparece como primer valor en esta llave. Y de esta matriz ahora voy a extraer la quinta columna que representa las frecuencias y lo hago con esta F, columna de FT la quinta. Esos son mis valores. Los bins, los que son los límites del histograma, se calculan tomando la segunda columna del último FT, que es de 50 hasta 140, y agregándole el último elemento de la columna tercera, que es FT, en este caso 10, 3. Se podría reemplazar este por n bins, porque sabemos que ese es 10, y así tenemos los límites de clase y las frecuencias asociadas con cada clase. Con esto es suficiente para crear una matriz de la gráfica de barras. Graph bar C en colores produciría esa matriz. Para demostrar eso voy a copiar esto, control C, control V. Voy a eliminar las entradas de acá y simplemente voy a utilizar este resultado como entrada. Le pongo BP y me da la gráfica del histograma. Eso es es una gráfica de barras en que los datos son F y los límites son X bin. Ahora, para checar chequear o verificar, perdón, si los datos son de naturaleza normal, es decir, si siguen la distribución normal de probabilidades, voy a calcular la media de mis datos y la desviación estándar. Asimismo, hay una función que se llama área total, ATOT, de los datos F con X bin, que me da el área total debajo del histograma. Eso lo hago para ajustar una función normal. La función normal X mu sigma multiplicada por el área total y encerrada dentro de esa función que se llama eval, que quiere decir evaluar, para convertirlo en datos numéricos. Y cuando ya tengo esa función definida, entonces la agrego a mis datos BP utilizando un sistema acá, y le digo F sub n, punto n en mayúscula, ¿no?, coma X, y me da esa gráfica tenue ahí que se ve. Para hacerla más gruesa tienes que hacer un doble clic acá, ir a los traces, y buscar la segunda, que es la función normal, y darle más grosor, digamos 3 o 4, voy a utilizar un 4 aquí. Y ya se puede ver la curva normal. Y este histograma sigue bastante bien la curva normal, porque en realidad los datos fueron generados utilizando una curva normal. Así que si siguen esos pasos, podrían ustedes también analizar sus datos produciendo una distribución de frecuencias y un histograma. Una cosa más, en la función de información, en el resumen de información disponible 1 aparece la gráfica de barras, descripción de la gráfica de barras que se utiliza para los histogramas. Si cerramos aquí, en la segunda resumen de funciones número 2, tenemos la tabla de frecuencia que utilizamos. Existe esta forma de calcular esa tabla de frecuencias si se da el vector de clases. Y después tenemos toda estadística para calcular se los puse en inglés. Voy a actualizar esto para que aparezca en español, pero yo creo que es posible entenderlo ahí bastante bien. Bueno, voy a cerrar la información y de esta manera termino este video sobre ejemplos de distribuciones de frecuencias.